Frente de Acción Ecológica, una de las compañeras también de los procesos de resistencia y defensa de la naturaleza y los territorios. Tiene varios trabajos y autorías en relación del tema y entonces, pues nada, la dejamos en tus manos, Ivonne. Tienes 20 minutos. Muchísimas gracias y disculpa el retraso. Bueno, en relación a la experiencia, digamos, y al conocimiento que nosotros tenemos respecto del tema, nos parece muy importante hacer como un paneo histórico de cuál es el contexto y la situación en la que nos encontramos en este momento en relación con el tema de la conservación de los territorios y las amenazas que en esos territorios digamos, está constante en el proceso histórico que vivimos. Es importante, creo, entrar por señalar que el tema de la ocupación de los territorios en el planeta, digamos, y cómo está distribuido y cómo esos territorios están siendo protegidos por pueblos y nacionalidades indígenas, señalar que más o menos el 25% del planeta, digamos, es habitado por pueblos y nacionalidades indígenas y que es notable que en esos territorios es claramente definido que son territorios que están en una situación de conservación bastante elevada en relación a otras zonas en donde la expansión, digamos, del modelo de desarrollo occidental ha hecho un proceso de destrucción de esos territorios, ¿no? También es importante decir que, por ejemplo, en la región amazónica, alrededor del 45% de los bosques de la cuenca amazónica son territorios indígenas y que la situación de conservación, digamos, de esos territorios, aproximadamente el 91% de esos territorios se encuentran como muy protegidos, en muy buen estado, digamos, de salud ecológica. Creo que sí es importante señalar y ir haciendo como yo quisiera hacer una relación histórica de lo que ha pasado en la historia reciente en la región amazónica del Ecuador, por ejemplo, y quisiera tomar el caso de la actividad petrolera, ¿no? Comentarles que cuando se dio el boom petrolero en el Ecuador, por ahí en la década de los 70, la idea con la que se partió para hacer la ocupación de esos territorios amazónicos del norte Amazonía ecuatoriana, en donde estamos hablando de la provincia, por ejemplo, de Sucumbíos, de la provincia de Orellana, eran territorios que por el Estado fueron considerados como baldíos. En esa época, recordemos que se hablaba de la reforma agraria y se definían territorios baldíos a los cuales se proponía que se inserten esas tierras en propuestas de ocupación, en propuestas de colonización, considerando que en esas selvas no existían habitantes, ¿no? Y cabe recalcar que en el norte de la Amazonía existían nacionalidades que es importantísimo de tomar en consideración, como por ejemplo la nacionalidad, la Siona, Secoya, Cofán, Guaurani, Zápara, que estaban en el centro Amazonía, y también estaban comunidades como los pueblos, como los tetetes, que por la ocupación en esos territorios, por la actividad petrolera, definitivamente fueron exterminados. Y actualmente debemos ver que la situación de los pueblos indígenas que quedaron en esos territorios quedaron como minorías, ocupando pequeñas islas territoriales en donde han logrado sobrevivir realmente estas nacionalidades y estos pueblos que fueron como de alguna manera cercados por una propuesta y un modelo de desarrollo que definitivamente fue ahorcando sus posibilidades de vivir a plenitud sus condiciones de pueblos de selva amazónica, ¿no? Y el punto, digamos, y el impacto de la actividad petrolera en ese lugar, como les digo, fue tan grave como el hecho de que existe, digamos, en este momento ya no existen algunas nacionalidades y otros pueblos están en proceso de extinción.
Entonces, en ese momento, digamos, durante la década de los 70, o sea, digamos, la segunda parte del siglo pasado, ocurrió este proceso de expansión de la industria petrolera bajo la lógica de que esa propuesta económica y de desarrollo era beneficioso para la, digamos, economía nacional y para el desarrollo del país, sin considerar que se estaba ubicando un proceso de exterminio, digamos, cultural para esas nacionalidades indígenas en la región norte de la Amazonía ecuatoriana. Y luego vamos a ver también la expansión de esta actividad en la parte del Parque Nacional Yasuní y la ocupación de este modelo extractivista petrolero en una área súper mega diversa, ¿no es cierto?, que estaba, digamos, habitada por el pueblo guaraní, por la nacionalidad guaraní, y esta ocupación significó definitivamente forzar a ese pueblo y a esa nacionalidad a una relación con el mundo occidental muy violenta, ¿no? Y esa violencia con la que se hizo esta intervención definitivamente ha generado unas distorsiones y unos efectos y unos impactos en la supervivencia de la nacionalidad guaraní muy grave y digamos la existencia, digamos el aislamiento voluntario de parte de las familias guaraní que definitivamente decidieron vivir en aislamiento en esos territorios. Creo que es bien importante tomar en consideración ejemplos concretos para poder identificar cómo el modelo de desarrollo de forma violenta va ocupando territorios que han sido conservados, que han sido mantenidos, que han sido parte de una lógica y de una forma de vivir en ese territorio armoniosa y de conservación, como es el caso de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, la imposición violenta de estas actividades lo que ha hecho es ir diezmando las posibilidades de la supervivencia de esos pueblos, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, podemos mirar que en el Parque Nacional Yasuní existen actividades no solamente petroleras, sino, por ejemplo, en la expansión de la actividad de madereo ilegal, ¿no?, que ha puesto en mucho peligro la biodiversidad de estos territorios y de estas áreas. Y la incorporación a todas estas actividades de violencia extractivista, como es el caso de la minería ilegal en las zonas de la área protegida y de la zona de intangible del Parque Nacional Yasuní en este momento está ocupada por actividades extractivistas que son muy agresivas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la actividad petrolera que definitivamente hemos hecho, digamos, esfuerzos muy grandes para evitar que exista la operación del proyecto ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, en ese territorio. Se ha logrado, digamos, frenar la ampliación de esa frontera dentro del Parque Nacional Yasuní. Con la consulta popular logramos frenar la posibilidad, digamos, que se siga ampliando esa frontera, pero la gestión y acción del gobierno en su responsabilidad y competencia de proteger esa área de esas actividades petroleras, digamos, no se están cumpliendo porque la determinación que hubo con el caso de la consulta es de que se haga el cierre y retiro progresivo de toda la infraestructura en esa área, ¿no es cierto? Entonces, por el momento estamos viendo el freno de la ampliación de esa Voy a actividad. ver que me abran la Aló, puerta de perdón. Cierren micrófonos, por favor. Entonces, como les decía, estamos viendo que se frenó la ampliación de la frontera. Sin embargo, se necesita una gestión y acción de parte del gobierno de un cierre total de la actividad en ese proyecto del ITT en el Parque Nacional Yasuní, pero en paralelo lo que está ocurriendo en el área protegida y en la zona intangible del parque es la ocupación y la operación de madereo ilegal, la ocupación y la expansión de una actividad de minería ilegal en ese territorio y también la presencia de actores, digamos, irregulares que están haciendo presión en esa área. Creo que es el centro de la Amazonía, entonces tiene, digamos, un escenario en donde hay una disputa
¿no es cierto? Hay una disputa de la ocupación del territorio, del modelo económico que se gestiona tanto desde las poblaciones locales indígenas que pueden estar haciendo y que están haciendo definitivamente esfuerzos para impedir estas actividades que resultan ser violentas contra pueblos y sobre todo contra los territorios y contra la biodiversidad y conservación del agua, pero con una propuesta gubernamental, digamos, que no está cumpliendo con sus competencias de control y de cuidado de esos territorios. Y finalmente, para, digamos, poner el territorio y el escenario de la Amazonía ecuatoriana, mencionar que en el caso del centro sur de la Amazonía ecuatoriana, nosotros estamos viendo también la gestión de las nacionalidades que se encuentran en el sur amazónico haciendo grandes esfuerzos para evitar que la frontera petrolera, por ejemplo, se extienda hacia sus territorios, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto durante la última década, más o menos, la pretensión de abrir lo que se llamó la 11ª ronda de licitaciones, la ronda suroriente, que es la que se conoce actualmente, en donde se lanza, digamos, a la oferta de bloques en territorios indígenas para que se puedan activar, digamos, proyectos petroleros. Y esta área, digamos, esta zona, esta frontera que se pretende ocupar con actividades petroleras ha sido de alguna manera protegida, digamos, y ha sido defendida por estos pueblos y nacionalidades como son en este caso los Zápara, como es el caso de los Achuar, el caso del pueblo Shuar, el caso de los pueblos quichuas que están en las cuencas hidrográficas del Bobonaza, del Curaray, ¿no es cierto? Y que entonces lo que nosotros vemos es que las políticas gubernamentales que buscan fundamentar su economía en el extractivismo, sea petrolero o sea minero, ponen en grave riesgo las posibilidades de mantener y conservar esos territorios eh, bajo la lógica y la propuesta de conservación que no es una propuesta reciente, digamos, que viene bajo una lógica cultural ancestral en donde digamos, esencialmente los principios o los paradigmas eh, que, mm, que, digamos, en los cuales se rigen estos pueblos y nacionalidades son básicamente el considerar que esos territorios más bien tienen que ser cuidados antes que ser explotados, que hay un concepto sagrado de la vida, que hay conceptos de cuidado y de pertenencia, ¿no? El principio este o la idea y digamos el fundamento de decir es la Pachamama, es la madre tierra y la madre tierra se debe cuidar y proteger. Y creo que otro de los aspectos que debemos también mencionar, aparte de la lógica o la propuesta de expansión petrolera, es la lógica y la propuesta de convertir al país bajo la propuesta de ser un país minero. Entonces, esta idea que no es reciente, digamos, esta propuesta que nació más bien en la década de 1990 a partir de la propuesta, digamos, y de un proyecto que se llamó Prodeminca, financiado por un préstamo del Banco Mundial. Este proyecto Prodeminca lo que hizo fue hacer investigación en la cordillera occidental para definir cuáles son las áreas de explotación minera, ¿no es cierto? Y aparte de la cordillera occidental, otra de las cordilleras que entró en la lógica de este estudio y estas investigaciones es la cordillera del Cóndor. A partir de esa década, digamos, de ese momento, los territorios que no tenían, digamos, presiones de propuestas extractivistas entraron en la lógica y en la idea de que son territorios que tienen que ser, a los cuales se debe como privilegiar una propuesta de explotación minera, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que desde finales de los 1990 se empezó a hacer una presión muy grande a los habitantes de la cordillera del Cóndor, las nacionalidades el pueblo Shuar, en el caso del Ecuador,
y, digamos, ese proceso fue incrementándose, los niveles de violencia para intervenir en esos territorios fueron brutales, digamos, durante el transcurso de distintos gobiernos fueron intervenidos y al momento nosotros tenemos dos proyectos mineros que son los proyectos en operación, que es el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, que ahora en la actualidad están en fase de ejecución, pero existen alrededor de tres proyectos que están en el momento actual, digamos, de los proyectos estratégicos, ¿no es cierto?, que el gobierno pretende incorporar a la agenda de explotación. Entonces, creo que sí es importante como poner sobre la mesa el hecho de que efectivamente los territorios más conservados del planeta y los territorios más conservados en el país son territorios que son territorios ocupados por pueblos y nacionalidades, que están bajo la custodia de esos pueblos y nacionalidades, pero que la propuesta y el modelo de desarrollo continuamente hace muchísima presión y esa presión viene acompañada de violencia física, viene acompañado de asesinatos, viene acompañado de criminalización, viene acompañado de la violencia contra sus derechos como pueblos y nacionalidades. Y finalmente, la disputa es bastante desigual, ¿no? Tenemos en un lado de la balanza todo el poder económico acompañado del poder político de los hacedores de la política nacional versus la situación de las comunidades locales que se encuentran muchas veces en total indefensión. Entonces, pues sí, creo que es necesario tener también esa mirada para poder como entender el escenario en el que estamos moviéndonos actualmente como país y creo que como región y creo que como planeta. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Ahora vamos a abrir, digamos, el micrófono a las preguntas, comentarios. Traten de que las preguntas sean concisas, que los comentarios sean cortos también y alcen la mano para organizar la participación. Yo quisiera llamar la atención de lo que hemos visto en estas tres presentaciones, ¿no? En donde recojamos esta idea de Freddy, cómo la movilización social permitió, digamos, nombrar las cosas, reconocer saberes, reconocer, digamos, ontologías, epistemologías que estaban presentes en los pueblos y nacionalidades, cómo las compañeras han mostrado la enorme fortaleza de los pueblos y nacionalidades para, digamos, conservar los bosques, las selvas y la naturaleza, y cómo, digamos, en este ejercicio en relación con el Estado hemos visto, digamos, una relación ambivalente, ¿no? Por un lado, el crecimiento de una normativa importante, desde la presencia de los derechos de naturaleza en la Constitución, y cómo en algunos casos logramos contener las fronteras extractivas, pero en otros casos ha sido un fracaso, como es en el caso del manglar. Y sin embargo, esa herramienta está ahí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Juana. Buenas noches con todos. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, es muy interesante. Soy Juana Suárez, también de la Reeducación Ecosocial Acacana, entre Colombia y Ecuador. Tenía algunas preguntas, bueno, en primer lugar para la doctora Lourdes Proaño. Yo quería ver, bueno, de alguna manera todo este conflicto entre camaroneras y también como comunidades locales por el uso del manglar, pero también como qué propuestas se pueden hacer, porque pues a veces las leyes como que incentivan, ¿no? Desde el Ministerio de Ambiente o todo esto, como unas exigencias a las comunidades para que se vuelvan guardaparques, pero de ahí pues también la necesidad de conservar. O sea, mi pregunta es como un poco, bueno, ¿y qué propuestas se pueden tejer desde el respeto a las comunidades, el uso sostenible del manglar? E incluso también la sostenibilidad económica misma, pues que dan las camaroneras, pues de todas maneras sí sigue siendo como un impacto fuerte pues en la economía. También una pregunta para el doctor Freddy Simbaña y bueno, es un poco en este momento también vemos como estas redes de globalización, ¿no? A nivel mundial,
cómo se articulan los pueblos y nacionalidades también a estas redes, porque pues pienso que también desde África, en Asia, incluso en Europa puede haber comunidades locales que también tienen esta forma, este uso, pues de entender la biodiversidad desde un enfoque más igualitario, no antropocéntrico. Entonces, pues un poco por ahí me interesa particularmente si el pueblo gitano, pueblo rom, también presente en Ecuador, han tenido como alguna articulación con pueblo gitano. Y bueno, finalmente para la doctora Ivonne Ramos sobre pues un poco esta parte, ¿no? Del Yasuní, el ITT, todo lo que fue esta iniciativa y el conflicto con los pueblos guaraní también en aislamiento. Yo quiero saber cómo un poco cómo lograr esas mediaciones, ¿no? Porque a veces estos pueblos pues sí se mantienen en aislamiento, pero hay un montón de conflictos como el tema petrolero, el mismo crecimiento de urbanización y ciudades amazónicas, las economías ilegales que están cobrando pues un papel muy importante también. Y a veces los pueblos pues pueden estar aislados como del Estado o los actores estatales, pero no necesariamente otros actores. Entonces, como esta medida, gracias. Juana, querida, perdimos tu señal en la última parte de tu última pregunta. ¿Puedes Ah, bueno, repetirla? bueno, listo. Bueno, era un poco sobre el tema de, a veces se habla de pueblos en aislamiento en zonas amazónicas, pero pues no necesariamente se da este aislamiento, o sea, quizás lo conserva el Estado, ¿no? De tratar de no contactar, pero no necesariamente otros actores, como actores, qué sé yo, ilegales, ¿no? A veces estas economías extractivas, los mismos procesos de urbanización que están ocurriendo en la Amazonía. Entonces, de alguna manera, ¿cómo lograr pues una protección efectiva de los pueblos y comunidades en decisión de aislamiento en zonas amazónicas? Esa era. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Daniel, igual, conciso, corto, por favor. Gracias, compañero. Bueno, primeramente gracias por ser partícipe en este espacio que es muy notorio en información que nos brinda. Quería hacer primeramente la consulta a la primera intervención. Sabemos muy bien de que hay un historial en el tema de que se han hecho leyes, de acuerdos ministeriales, en el tema de la protección de los manglares, pero sin embargo, autoridades han hecho caso omiso a través de decretos o depende también de la gran accionar que tiene directamente, de acuerdo a ciertos ingresos per cápita en tema de camarón. Permi- Permiten a ellos hacer directamente, lograr que se haga el tema de la industrialización del camarón, ya en el tema camaronera, e inclusive también en espacios en áreas de playa por el tema de laboratorio. Pero en fin, sí sería bueno una consulta, porque en los años 90 a través del Fondo Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo lo que es el tema del programa de manejo de recursos costeros, las mismas que trabajó con zonas especiales de manejo a través de la integración de actores como pescadores, concheros, autoridades pesqueras, autoridades locales, pero eh, sé muy bien de que en el trasfondo había muchas organizaciones que estuvieron luchando por la luchando para evitar la tal de manglar, pero sin embargo, de allá a acá veo que no ha habido ese resultado. Más bien sería bueno es, dentro de la evaluación, ¿no?, de las tales manglar que se ha dado durante todos estos años, estas últimas décadas, es necesario conocer ¿qué mismo primó directamente en que no se tomaron en cuenta ciertas leyes que estuvieron directamente aportando para la custodia de los de compañeros de custodia de manglar, pero no se han dado, no se ha garantizado como tal? Entonces, sería bueno saber eso. Y por otro lado, es importante de que en el tema, en el tema de conservación, en el tema de conservación, además de que como país mega diverso que somos, igualmente a nivel internacional
sabiendo muy bien de que nosotros como país produce en el tema de camarón, debería haber alguna tema de mitigación de manera porque estaría afectando directamente, no solamente a las especies que viven directamente en el manglar, sino también en la parte socioeconómica, porque en función de eso dependen los pescadores y cocheros. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Ángela, por favor, tratemos de ser cortos y concisos. Cerramos con Gea Villarreal. Ángela, estás muteada, Ángela. Sigues muteada. Abre tu micrófono, Ángela, está cerrado. Ya, ok. Disculpen, Ahí buenas está, ahí noches. te escuchamos. Quería también hacer mi observación a lo que dijo la compañera de Muisne. Desde hace más de 20 años, las mujeres de Muisne, del Cantón Río Verde, Eloy Alfaro eh, y San Lorenzo han estado en una constante lucha por preservar la vida de los manglares y todo lo que ello conlleva al trabajo, porque de ellas que realizan ahí en los manglares. En el Cantón San Lorenzo, las mujeres comenzaron a hacer plantones y a luchar por eso que ellos llamaban su sustento diario, porque desde ahí es que ellas comen y pueden estudiar a sus hijos y la vida les va dando vuelta. Y han logrado, o lograron ya lograron hace algunos años, unos 6 años, que ellas sean guardianas del manglar. Entonces, cada cierto tiempo, ellas deciden de qué tiempo a qué tiempo va la veda de conchas, de mejillones, de cangrejos que ahí habitan y de algunos tipos de peces que en algunas temporadas no se pueden agarrar. Y todo eso está ligado ya con el municipio de San Lorenzo. Y se las ha denominado desde el municipio como guardianas del manglar. Lo mismo está pasando en Río Verde y la lucha constante que tienen las compañeras de Muisne. Yo soy de la coordinadora de mujeres negras de acá de la provincia de Esmeraldas, soy parte. Mi organización se llama Asociación de Mujeres Negras Luchando por el Progreso del Quilombo, pero nosotros tenemos el estuario del río Esmeraldas. Y es algo que lo han talado para hacer carreteras, bueno, por el bien de la provincia, pero también hay otras personas que están haciendo Compas, por favor, cierren cultivos de sus tilapia, micrófonos, de por chames, favor. ahí en ese estuario del río Esmeraldas, y que delante de las autoridades de aquí del Cantón de Esmeraldas hacen caso omiso a las normas y reglas que hay para preservar el manglar. Han creado en humedales como en la Cananga, que era un humedal donde habían especies únicas, lo taparon, hicieron una ciudadela y tienen problemas siempre de que les salen vertientes de agua. O sea, son cosas que han ido haciendo los gobiernos locales y que no se han dado cuenta de la importancia de los humedales, de la importancia de los manglares aquí en la provincia de Esmeraldas. Y que día a día lo han ido talando y que día a día van reduciéndose. Más aún ahora veo que ya están volviendo a ser camaroneras por lo que se ha vuelto lucrativo el tema este de los camarones. Era solamente eso para acotar. Muchas Muchas gracias. gracias, Ángela. Muy Buenas amable noches. por tu testimonio. HP, Buenas noches, si se escuchan. escuchamos perfectamente. Preséntate, por Bueno, mi favor. nombre es Alfonso Cachimuel. Dos preguntas nomás. A la primera expositora, ¿sería factible que nos proporcione tal vez un tentativo de que si hay participación o no exclusivamente de los pueblos indígenas ancestrales como los chachis, igualmente también otro pueblo de la indígena de Esmeraldas, o es solamente de la nacionalidad montubia o afroecuatoriano? Eso. Para el compañero Freddy, saludos, Mashi, Taita Freddy. No sé si es que la pregunta es de que si
o sea, yo no digo cosmovisión, ¿no? No sé si es que la espiritualidad de los pueblos, sobre todo quichua andinos del norte del país, tuvo repercusión en la movilización última que se realizó en octubre y, o sea, esto incidió o incide, no sé, en la fuerza o la vitalidad líquido, como es la Yakumama, ¿no? Eso nomás y mil disculpas. Muchas gracias. Muchas gracias. Katy, Ya, ok. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Soy Katy Pucha, desde la provincia de Loja. Más que una pregunta, yo tengo un par de comentarios y dar a conocer a todos ustedes, compañeros, que estamos inmiscuidos en lo que es la protección de biodiversidad. Primeramente, son tres puntos. Primeramente, el punto uno, con respecto a la aprobación, a la reforma de ley minera, que es una ley inconstitucional y extractivista, justamente relacionada con todo lo que hemos escuchado hoy en las exposiciones de los compañeros. El problema para mí no son las leyes ni las normativas que están establecidas, sino más bien la falta de sanciones y la falta de hacer cumplir estas leyes. Y más allá de nosotros presentar los problemas, tendríamos que también ser parte de las, por ejemplo, hoy se presentó ya la demanda de inconstitucionalidad de esta normativa. Entonces, ser parte también de estos procesos de reclamo y de rechazo. Eso por una parte. Por otra parte, dar a conocer con respecto a la ley, la ley orgánica de acuacultura y pesca. No sé si ustedes sabían que se quiere hacer una reforma. Precisamente yo estaba revisando esta normativa. Entonces, ¿el proyecto qué pretende? Pretende reformar una ley orgánica vigente que está desde el 2020, sin sustentar la urgencia ni la necesidad de las modificaciones propuestas. Bueno, pese a eso, la normativa actual aún no ha sido implementada reglamentariamente en su totalidad. Así va, como ustedes saben, en normativa se está generando un vacío, ¿no?, de estabilidad normativa. Entonces, por ejemplo, hay otro de los puntos de esta ley es que hay una técnica legislativa cuestionable, hay ambigüedad conceptual, incluso hay puntos rojos, líneas rojas que deben preocuparnos. Precisamente, por ejemplo, no, más allá del continente tenemos un régimen especial de Galápagos, jurisdicción extraterritorial cuestionable. Entonces, por ejemplo, con respecto a concesiones acuícolas marinas versus derechos de la naturaleza. Por ejemplo, aquí, ¿qué se pretende? En lo que es clasificación binaria artesanal, comercial, excluyente. La reforma obliga a clasificar al sector en artesanal o comercial. Esto en el artículo 1 que lo pretenden sustituir. Eliminando la categoría intermedia o de transición. O sea, esto es una línea roja, a mi criterio, para miles de productores familiares que realizan actividades mixtas. Entonces, esto quedará en una zona gris normativa, sin protección específica, ni acceso a los beneficios de ningún régimen. Asimismo, hay otro tipo de líneas rojas, como la delegación de control pesquero a terceros, etcétera. Entonces, eso como segundo punto. Y como tercer punto, comentarles e invitarlos a todas las personas que quieran formar parte. Nosotros estamos planteando presentar a la Asamblea una ley, una propuesta de ley de protección de especies paraguas a nivel de todo el Ecuador. Eso justamente la otra semana vamos a tener una reunión vía Zoom con profesionales, expertos en estas áreas relacionadas. E igual necesitamos la presencia de comunidades en esta reunión, porque no solamente el profesional es el que es dueño del conocimiento, sino también las personas que cuidan el agua, fuentes de agua, recursos hídricos, recursos naturales. Entonces, si quien desee, yo podría pasarle el link de la reunión. Igualmente, me gustaría que todas las personas, gracias por abrir estos espacios. Estos espacios son muy importantes justamente para generar este tipo de actividades. Y en esta ley, como les digo, pretendemos trabajar con la protección de especies como oso de anteojos, como delfín de río, como cóndor andino, etcétera. Justamente en el caso de oso de anteojos, por ejemplo, protección de recursos hídricos. Entonces, a mí me parece muy importante conocer las leyes, conocer las normativas,
para saber a qué nos enfrentamos y así poder nosotros hacer sentir nuestra voz. Muchas gracias, esa era mi intervención. Muy bien, Katy, muchas gracias. Vamos a coger tu invitación, tu convocatoria a participar en los espacios de resistencia. Creo que de los muchos y muchas que estamos aquí somos parte de esas redes, digamos, en defensa de la naturaleza. Gea, Gracias. Hola, hola, buenas noches. Am, Entre lo que escuchábamos ayer con las compañeras, sobre todo me llamó la atención el trabajo de lo que expusieron en Esmeraldas y lo que escuchamos hoy, que creo que varios y varias hemos conocido la situación de Muisne por décadas. Me pregunto cómo juntamos la, toda la acción colectiva, comunitaria, campesina, la acción indígena, las diferentes acciones de defensa, la acción de gente de las zonas urbanas, que también estamos, como dijo Stalin, somos parte de redes de acción y de reivindicación. ¿Cómo juntamos esa acción cotidiana, básica y que conocemos en donde vivimos para defender el territorio con con la investigación, con la producción de conocimiento, sobre todo para que salga más allá de nuestros entornos de defensa? A mí me llamó la atención mucho lo que explicaban anoche sobre estas investigaciones que están haciendo las compañeras de Esmeraldas, me parece, para darle conexión a las problemáticas de unos sectores, de unas familias con condiciones de investigación, y luego estas investigaciones también aportan, como dijo la compañera Katy antes, a la construcción de políticas públicas, a la incidencia a un tomador de decisión en un municipio y claro, por supuesto, en los ministerios. Entonces, si pienso en esta relación y como estaba la convocatoria también del curso, que es poderosa, es cómo juntamos estos conceptos abstractos: biodiversidad, vulnerabilidad, sostenibilidad, todo lo que hemos visto que se ha destruido en Amazonía Sur con Ivonne, con lo que la gente cotidianamente ve en los grandes centros urbanos, hablamos de Quito, Guayaquil, Cuenca, porque además siento que es posible hacer algunas conexiones, lo hemos visto en las consultas populares. Pensemos que conseguimos que se detuvieran procesos muy complicados cuando se planteaba de bajarse una constitución que defendía derechos de agua, cuando se planteó la explotación del Yasuní. Entonces, siento que en la ciudadanía, en el 67-70% de la ciudadanía, existe una semillita y un entendido en su mente, en su racionalidad, que dice, o sea, eso no está bien. Nuestro reto desde las organizaciones, desde la academia, desde las mismas acciones comunitarias es cómo mantenemos viva esa conexión con la sociedad, cómo la alimentamos con más discusión, con más elementos conceptuales, para sostener y volver concretos estos elementos complejos que nos están afectando cotidianamente. Entonces, quisiera saber un poco cómo lo ven alguna de las expositoras y los expositores. Gracias. muchas gracias, Gea. Gran preocupación. Jorge, y terminamos con Justa. Buenas noches. Hola, Stalin, ¿cómo estás? Yo quisiera un poco meterme a un caso que ya se ha estado olvidando, el tema de las naves, ¿no? Del subtrópico de Bolívar. Y bueno, de ahí después de esto hacer una pregunta a Ivonne, ¿no? Em, en este sentido, bueno, las naves es primero un sitio donde que habita bastante gente que se autorreconoce como montubios, y una parte también como indígenas, ¿no? Que han bajado desde hace más de 50 años desde la zona de Guaranda. Em, y mi preocupación es a partir digamos, de un escrito que estoy haciendo de una investigación etnológica en el sector. em, y bueno, ¿no? Aparte de, fíjese que es una de las zonas donde que más se produce, más de 40 productos. Hay una variedad de especies, muchas de ellas que vienen huyendo ahora de esta fase de construcción, ¿no? Donde que arriba están utilizando bastante explosivo. Ahora se ven muchas especies que cada vez van bajando a la cabecera cantonal y mucho más abajo están desplazándose. Em, e igualmente, ¿no? Ahorita hay desvíos de cauces del agua, lo que hace que se reduzca la cantidad del agua en las partes más de abajo, ¿no? En los recintos que llegan en la parte de más abajo.
y algunas de estas, digamos, aguas ya están empezando a tener, según un estudio del año pasado, eh, digamos, cierta, una incidencia de mayor químicos, ¿no? En la cabecera cantonal, que es la que consume la mayor parte de la gente. Y claro, la gente que está o se encuentra en la resistencia un poco se ha venido desgastando. Ya va a ser casi un año de lo que están permanentemente en la resistencia que se inició frente a, a esta nueva fase, digamos, de esta construcción. Sin embargo, ya hay más de 80 máquinas, muchas más, ¿no? De 80 máquinas trabajando, se están perforando, se están utilizando explosivos y prácticamente la lucha se ha desplazado, se ha ido reduciendo, la han ido reduciendo, se ha utilizado muchas estrategias desde, digamos, desde la minera, desde el gobierno, para reducir la lucha, ¿no? Ya no se está peleando, digamos, por la parte de arriba, sino se está peleando, se ha reducido la lucha por los caminos. Y encima de ello, mucha gente que está en esa lucha está siendo, digamos, demandada por una u otra forma, utilizando a la misma gente que trabaja en las mineras, ¿no? Entonces se ha producido esta parte, digamos, está en ese nivel el conflicto en la zona. Y entonces mi pregunta va, digamos, para Ivonne en este sentido, ¿qué estrategias, digamos, legales se podrían utilizar un poco para ir frenando este avance minero? Em, si bien se ha detenido, tengo entendido que está casi detenido o se ha retrasado casi un año ahorita. Sin embargo, hay una preocupación constante por estos temas del agua, ¿no? En la zona, ¿no? Recordar que esta agua que viene, llega hasta la cuenca del río Guayas, alimenta también gran parte de la provincia de Los Ríos. Entonces, es eso, y claro, o sea, se mencionó bastante también de este tema de las redes. em, y yo creería de que se debería visibilizar nuevamente estas luchas locales, porque he escuchado desde el día de ayer muchas zonas, ¿no? Donde en algunos lugares se ha avanzado más, en otros menos, pero pareciera que estuviesen dispersas, ¿no? Entonces yo creo que estas redes deberían fortalecer la difusión, la comunicación, em, como una alternativa a la arremetida, ¿no? De la comunicación oficial, ¿no? Esa sería mi pregunta, Stalin. Muchas Iván. gracias, Jorge. Gracias. Bueno, y con esto cerramos. Sé que hay más manitos levantadas, pero ya son las 7:50 y todavía tenemos las respuestas de los y las expositoras. Entonces, y me duele dejarles con las manitos levantadas, pero es importante que vamos cerrando, si no, no logramos cerrar todo esto y no tenemos tiempo para todos. Entonces, en el mismo orden, ¿quién quiere empezar? Tratemos de ser igualmente cortos y concisos y sumar algunas preguntas que están que están escritas, que están relacionadas con la preocupación sobre la presencia de fuerzas ilegales, economías ilegales, digamos, en los territorios, especialmente en el manglar, ¿no? Entonces, Lourdes, te escuchamos. Está silenciado tu micrófono. Ya. Sí, ¿no? ¿Me oyen, por favor? Te escuchamos, sí. Ya. Bueno, primero yo agradecerles las preguntas, pero muchas de ellas no podré contestarlas. Estoy en un momento que no, ni siquiera sé qué vamos a hacer, porque la problemática, no solo en el manglar, sino en todos los ecosistemas, es bastante grave. Ahora tenemos un gobierno que realmente quiere acabar con todo lo que tenemos y con todo lo poco que nos queda de los manglares, y consideraría que lo más importante es que los pueblos del manglar, porque así se declararon hace algunos años, los pueblos del manglar deben
fortalecer la unidad, porque estos acuerdos de uso y custodia han generado mucha división, porque el manglar se retaseó, ¿no? Para dar estos acuerdos de uso, el manglar está retaseado. Unas asociaciones tienen, por ejemplo, 40 hectáreas de manglar en áreas de uso de conservación. Otra asociación que está a poca distancia tiene 50 hectáreas y esto provoca realmente un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque los manglares eran de uso colectivo, de uso comunitario. Yo podía ir a coger el manglar en cualquiera de las zonas, en cualquier manglar. Ahora no, ahora solo debo actuar en la parte que me concedieron. Esto ha generado muchos problemas. Entonces, primero hay que recuperar lo que antes tenían y era la unidad. Para mí, de ahí parte. Luego también reconocer la sabiduría ancestral que tienen los pueblos del manglar. Ellos han manejado este ecosistema siempre bien. Han extraído el producto, caminan tan lento en el manglar, es decir, lo cuidan. Y esto debe ir en alguna propuesta de ley que deberíamos hacer nosotros, porque las leyes están hechas ¿por quién? Por quien tiene el poder económico, no por el que vive en los ecosistemas y sabe cómo cuidarlo. Yo creo que eso hay que tener claro. Mientras sigamos permitiendo que las leyes no tengan nuestra intervención, no vamos a poder lograr lo que queremos, es decir, conservar la naturaleza, defender los ecosistemas, permitir que las comunidades salgan de esa pobreza extrema en el caso de las comunidades del manglar. También, ¿por qué los manglares no se han protegido y no se siguen protegiendo y siguen siendo destruidos? Yo creo que lo principal hay que decir y reconocer y gritar, si es posible, que son las instituciones, los funcionarios que no actúan. Bueno, el Ministerio del Ambiente ahora ya no tiene ni funcionarios, ¿no? Casi no tiene funcionarios, entonces difícilmente van a actuar. Pero yo creo que hay que pedir alguna intervención más seria, más drástica, que se aplique la ley, que no queden en impunidad las denuncias. Ahora se denuncia todavía tala de manglar, todavía porque ha bajado. No es que ha bajado la tala del manglar, o no ha bajado tal vez en el número, pero sigue existiendo tala del manglar, pero no se denuncia. Pero, ¿por qué no se denuncia? Porque nunca se ha sancionado. Aquí ha primado la impunidad, la corrupción, y la gente ya no confía en el Estado ni en las leyes. Las mujeres de Muy, no las mujeres de Muy, diremos que todos los pueblos del manglar, que están constituidos por montubios, afroecuatorianos, alguien que no nombramos nunca son los cholos en la provincia de Manabí y que están exigiendo ser reconocidos también. Todos siempre han luchado por el manglar y siempre han tenido las ideas más valiosas. Y quiero exponer una de las ideas que se manejaba hace algún tiempo. Y es que, como los manglares del cual dependían los recolectores, los concheros, han perdido sus espacios y han perdido su fuente de vida, su fuente de trabajo, sí debería considerarse, como se da tantos incentivos por cualquier cosa, como se perdonan intereses, moras y multas por millones, sí debería hacerse una propuesta para esto, para que los pueblos del manglar tengan como una medida de reparación, tengan un bono. No es posible que no puedan. Los pueblos del manglar no han accedido a la afiliación, no son afiliados, dependen
dependen de lo poquito que ha quedado de manglares. Entonces creo que una propuesta que nació en el Cantón Muisne era eso, ¿no? Lograr que ante tanta perversidad de destrucción se reconozca una cantidad, un bono como remediación. ¿Y alguna otra cosa más? Yo creo que lo más importante que tenemos, creo, todos los que defendemos el manglar, todos los que defendemos los ecosistemas, es que tenemos la capacidad de accionar colectivamente. Y eso es lo que no debemos dejar de alto. Es decir, esa acción común, esa acción conversada, dialogada, tiene que ir en una ley. No todavía, ¿no? Las investigaciones, y otra cosa que creo que es con lo último que voy a terminar, es que Gracias. antes, para mí, la academia era la que nos daba las luces, la que creaba pensamiento alternativo. Ahora ya no. O si lo hacen, está tan escondida la elaboración de este pensamiento que no llega a quienes deben llegar. No deben llegar solo a los intelectuales, deben llegar a las comunidades en material más sencillo, pero debe llegar. Es decir, yo creo que la academia está debiendo. La academia debe a las comunidades, debe a los pueblos, porque no está generando pensamiento de cambio. No está generando pensamiento colectivo dirigido hacia las comunidades. Y creo que por ahí también hay que ir para el cambio, porque de ahí va a salir. Ya, muchas gracias. Yo creo que si no contesté todo, por favor me disculpo. Está bien, se agradece el esfuerzo. Freddy. Yo quiero responder la pregunta del compañero Taita también, compañero que me hizo la pregunta, compañero Taita Cachimuel, del pueblo de la provincia de Imbabura. A ver, yo acabo de enviarles también al chat un texto sobre el paro nacional del 2019, y justamente abordé el ámbito de la cosmovisión, de lo que es el Yanantincuy, que tiene dos significaciones. Primero es la paridad complementaria, pero también la confrontación que existe. Entonces, para el territorio ecuatoriano y para los pueblos, la lucha del mes de octubre, en el tiempo de Coya, Cuyarraimi, Tarpupacha, incidió bastante en el ecosistema debido a que se produjo gran cantidad de agua, tuvimos este año. ¿Y cómo impacta? Debido a que el poder establecer otros puntos de vínculos, de la energía, recordemos que es la energía femenina que estuvo presente. ¿Por qué? Porque las compañeras parteras fueron los médicos, sí, fueron las médicas quienes atendieron a los heridos en los territorios. Cuando estuvieron cerrados, estuvieron impedidos en que algún dispensario médico hospital, fueron las compañeras parteras, los yerbateros quienes ejercieron este acompañamiento psicológico, mental y también de heridos y heridas. Entonces, cómo la biodiversidad y cómo el uso de los sabios y las sabias pudieron sobreponerse frente a esta lucha del tinku se quiso frente a un pensamiento, frente a una posición permanente. El segundo momento que también quiero referirme, de que hoy más que nunca en este momento estamos viendo cómo el pensamiento colonial está vigente. ¿A qué me refiero? Tenemos una tercera guerra mundial en donde el genocidio, todas estas muertes de manera sistemática, el biocidio, cómo la naturaleza está siendo destruida por las armas atómicas, por las armas y drones tecnológicos, el epistemicidio, donde se quiere borrar toda una cultura a través del pensamiento, de sus obras, de las primeras civilizaciones quienes descubrieron la escritura, la ciencia, las matemáticas, y finalmente el etnocidio, cómo una civilización quiere ser exterminada a través del poder.
Creo que hoy más que nunca estas potencias frente a los diferentes, frente a la otredad, está siendo una muestra de lo que el ser humano es capaz de construir, hacer y deshacer las cosas. Creo que hoy el tema de la minga como cuidado colectivo, la minga por la educación, la minga de las universidades, justamente con el criterio de nuestra compañera, que no estamos haciendo lo suficiente. Está un diálogo entre académicos y no está bajando el territorio. Por eso mencionamos que la propuesta de la Universidad de Amauta-Huasi y la Universidad somos territorio. Es decir, estamos en el territorio, acompañamos a los cholos, a los montubios, a los afros, a las personas en movilidad. Tenemos estudiantes desde los 18 años hasta los 80 años. Tenemos estudiantes con doble mención, doble carrera que vienen justamente para acercarse a profundizar en donde esta deuda histórica de las universidades es pensar que es un solo pensamiento. Por eso desde nuestro modelo pedagógico, el saber ser, conocer, el hacer y el convivir, se establece otro paradigma educativo en donde estos espacios con las comunidades, con las comunas, con estudiantes jóvenes, con luchadoras y luchadoras, con activistas, es el espacio para construir conocimiento colectivo, en donde está la forma, el camino de ir tejiendo saberes y conocimientos. Los saberes no están en el aire, los saberes son prácticos. Saberes en la medicina, saberes en la agricultura, saberes en el vinculado a la construcción, a las tecnologías. Y finalmente el saber construir, tejer con las palabras. Esto es lo que llamamos el ámbito de la transmisión de conocimientos. Con esto quiero también indicarles que estas luchas son espacios colectivos, estas luchas son espacios que se van integrando para poder construir la vida en plenitud. ¿Qué es la vida en plenitud? El estar consciente de que la planta que tenemos en nuestro escritorio, que la madre naturaleza, que la mascota que tenemos, son seres que conviven con nosotros. Las plantas, los minerales están ahí. Y ese es un encadenamiento para protección de los Urkukaman, de los que cuidan las montañas, de los Yakukaman, quienes cuidan el agua, de los Ñukanchi Causaimanta, de nuestra naturaleza, quienes cuidamos y todos. Yupachani, muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Freddy. Y cerramos con Ivonne. Listo, muchas gracias por la oportunidad. Quería primero contestar la pregunta que refería al tema de los pueblos en aislamiento voluntario. Me parece que al respecto sí es bien importante definir que como es responsabilidad del Estado y de las políticas públicas que el Estado tiene obligación de asumir, ¿no es cierto? El caso está del pueblo no contactado afectado por actividades petroleras está a nivel de la de la Corte Interamericana, que ya emitió digamos, un dictamen, y en ese dictamen obviamente hay responsabilidad de parte del Estado, digamos, de ejecutar políticas públicas que cuiden de la protección del territorio y las condiciones de vida de los pueblos en aislamiento, ¿no? Es como muy importante tomar en consideración para el Estado que tiene que tomar medidas de reparación, y las medidas de reparación deben darse en acuerdo y concordancia con la nacionalidad guaraní, que son los hermanos o que son los familiares de los pueblos en aislamiento. Entonces el Estado no puede tomar unilateralmente una decisión de cómo ejecutar el plan de reparación para los pueblos en aislamiento. Pero por otra parte, una cosa esencial, digamos, en esa discusión tiene que ver con la promoción, o sea, la suspensión, digamos, de actividades mineras en esa zona
que se conoce como la zona intangible y que es a donde el Estado no puede promover la expansión de actividades mineras. Pero creo que también es necesario como poner hincapié, digamos, y observar que las actividades de expansión petrolera no solamente tienen que ver con el espacio físico de la zona de movilidad de los no contactados en el área de la zona intangible, porque ellos no tienen fronteras, los no contactados, ¿no es cierto? Entonces ellos se movilizan más allá de lo que es la zona conocida como zona intangible y entonces atraviesan áreas que están ocupadas, sea que por sus propios hermanos guaraní o sea que por los colonos campesinos que están cerca, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad del Estado es cómo brindar las condiciones para que esos vecinos de los no contactados tengan óptimas condiciones de vida, a lo mejor en otros lugares, o moverse o movilizarse de las zonas donde ha habido avistamiento de no contactados. Eso respecto al tema de la ocupación del territorio, pero hay una situación de mucha mayor preocupación y es el hecho de que existen estas otras actividades ilegales como el madereo ilegal, la caza furtiva de animales de la selva, la ocupación del territorio para actividades de minería ilegal que se vienen desde la zona del Perú y que llegan por el río Curaray y que se meten a la zona intangible y que no se sabe, nadie sabe qué está ocurriendo con los territorios y las selvas y con los pueblos que habitan en esas selvas que son los no contactados. Si son criminales quienes están haciendo estas actividades ilegales. Ya tuvimos la matanza de los pueblos, de los no contactados en la década pasada y esto fue, digamos, una masacre que ya ocurrió para madereo ilegal. Entonces el Estado debería tomar acciones y medidas y el Estado no lo está haciendo. Entonces es una llamada de atención para que se ejerza, digamos, lo que está constantemente bandereando y diciendo que hace, ¿no? Que es el control del crimen organizado y el control de los criminales que están en los distintos territorios del país, y uno de ellos es la zona intangible. Con respecto a la pregunta y a las reflexiones que hacían los compañeros en otros temas, yo sí quisiera recalcar lo siguiente, respecto al tema de cómo nosotros estamos encarando los problemas de la minería legal e ilegal en los territorios. Creo que, creo que Cuenca y creo que los compañeros luchadores del Quimsacocha, de la zona de la zona de Tarqui, el Girón y todos ellos, ¿no es cierto?, organizados en la FOA, en la Federación de Organizaciones de la SUAY, ellos nos han dado, yo pienso, en el transcurso del tiempo, una lección de estrategia de protección del territorio. Ellos no se concentraron en la lucha solamente de su zona de influencia directa del proyecto, sino que desde un principio hablaron de la defensa del agua. Y desde un principio hablaron de la defensa del agua que atraviesa la ciudad de Cuenca, que son los 4 ríos, que son entonces el agua fue siempre desde un comienzo el actor fundamental de su proceso de lucha y yo creo que al transcurrir décadas, porque no es verdad que la ciudad de Cuenca se movilizó desde un principio, para los compañeros fue durísimo porque al principio la ciudad de Cuenca los miraba con mucho desdén. Fue después de un esfuerzo largo, de un proceso durísimo de criminalización, persecución, de esfuerzos de movilización, etcétera, que la ciudad de Cuenca se movilizó y tuvimos recientemente, el 16 de septiembre, el gran río de los ciudadanos de Cuenca, más de 100,000 personas en las calles con un solo lema, con una sola consigna: Quimsacocha no se toca, ¿no es cierto? Y eso, digamos, creo que responde a una estrategia muy, muy interesante que dio como un resultado fabuloso, increíble. Hicieron distintas cosas, la consulta popular de Cuenca, la consulta de Girón, apareció una virgen en el Quimsacocha, etcétera. O sea, fueron muchas, una gama, digamos, de estrategias que tuvo resultados. Ahora el gobierno está vuelto, o sea, está parado de pestañas tratando de lograr resolver ese tema y no lo logra resolver porque ya no se trata solo de la comunidad, las comunidades locales, se trata de la tercera ciudad más importante del país que no le va a permitir ingresar en ese páramo, ¿no?
Creo yo que nosotros deberíamos repensar cómo miramos los proyectos mineros y cuál es el rango de influencia de esos proyectos. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que entre los proyectos estratégicos que el gobierno está promoviendo, uno está el del proyecto El Domo, que está en la zona de Bolívar. Efectivamente, ahí los compañeros llevan 20 años poniendo su cuerpo para evitar que se dé esa actividad, pero en el transcurso de 20 años no se ha logrado sensibilizar o alertar a los ciudadanos de Guayaquil de que lo que pasa en las naves directamente les afecta a ellos porque es la cuenca del Guayas la que se afecta, o los cultivadores de arroz, de los mismos bananos del mismo Novoa, o los agricultores de los ríos, no se alertaron en su momento sobre la magnitud del impacto de la explotación del proyecto minero El Domo arriba en las cabeceras del río Las Naves, ¿no es cierto? Pero lo mismo que está pasando en las naves, nosotros tenemos que mirar lo que puede pasar en el proyecto que se llama Cascabel, que está en la parte de Imbabura, que va a contaminar todo el río, la cuenca del río Esmeraldas, en particular el río Cachaví, y toda la contaminación, porque es ahí sí que la cantidad de contaminación por cianuro, por el procesamiento de extracción de oro y cobre, va a destrozar definitivamente los manglares de la reserva que está en la reserva de manglar que está en la parte norte, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el proyecto que está en Palo Quemado y Las Naves, que va a llegar finalmente a Santo Domingo, ¿no es cierto? Y va con destruir y contaminar toda esa cuenca hidrográfica. Y lo mismo en el caso del proyecto, estamos Las Pampas y Las Naves, es el proyecto de Cascabel, y luego tenemos Cangrejos que están todos en la cordillera occidental, ¿no es cierto? Entonces, me parece a mí que la conversación que nosotros debiéramos tener más colectivamente, más ampliamente, es no fragmentar los temas, tal vez que deberíamos mirar territorialmente o hacer una mirada de cuenca hidrográfica y en el marco de la mirada de cuenca hidrográfica ubicar todas las amenazas que esas cuencas tienen y cómo podemos lograr una acción interconectada, ¿no es cierto? Una compañera refería a la nueva ley minera que se aprobó recientemente en la Asamblea y efectivamente esa ley minera pretende quitar todos los controles ambientales, pero lo que es peor, está pretendiendo crear unos territorios que llaman los clúster mineros, en donde se va a invertir todo el recurso económico del Estado para infraestructura, para energía eléctrica, para combustibles, para explosivos, que la inversión del Estado se vuelque a fortalecer esos territorios mineros, ¿no es cierto? Entonces, a donde habían territorios de vida, nuestros territorios de vida se van a convertir en territorios para la minería, con el financiamiento del Estado para funcionalizar esa propuesta económica, y encima más van a destinar parte del presupuesto nacional para que los militares, las Fuerzas Armadas del Ecuador, le brinden seguridad a esas empresas mineras que están en los territorios. Entonces, imagínese usted cómo la lógica del desarrollo se trastorna totalmente, y en lugar de utilizar el recurso del presupuesto del Estado para salud, educación, para satisfacer las necesidades del pueblo ecuatoriano, va a ser funcional a las necesidades del empresariado minero, ¿no? Entonces, claro, esta conversación tiene que ser muy amplia, porque si se da un clúster minero en donde se va a hacer toda esa infraestructura en la zona del proyecto Cascabel, toda la contaminación y destrucción de la parte alta de la cordillera va a caer y va a finalizar en los manglares que están en la reserva Manglares Churuti, creo que es la que está en el norte, y adiós la economía del manglar, ¿no? Ya por contaminación, no solo por la presencia de los camaroneros. Y me parece a mí que nosotros debiéramos, a partir del tema de la alimentación, involucrar a la comunidad y a la sociedad entera ecuatoriana, porque lo que está pasando con las camaroneras que están destrozando el manglar, con lo que va a pasar con la minería que va a contaminar todos los productos del mar, las conchas y todos los mariscos, o sea, los quiteños, ¿qué ceviche de camarón, de concha vamos a comer? de ¿No? cangrejo. Puro mercurio, puro cianuro. Entonces, capaz que la mirada debiéramos hacerle una vuelta de tuerca y hacer una mirada más integral y una conversación más amplia, ¿no? No temática, sino como integral.
esa es como mi propuesta, pero digamos es como hablando en voz alta, ¿no? Un pensamiento que hay que reflexionarle. Muchas Sí. gracias, Ivonne. Y pues nada, ya son las 8:20. Han estado 2 horitas y más escuchando atentamente. Quiero agradecer esa atención, esa fortaleza, digamos, para este ciclo de debates que hemos abierto. Quiero agradecer a Johnny Centeno, a la Universidad de Cuenca, a la Universidad de Mount Iguasi, al Grupo Tierra, a Ágora por el ejercicio y el soporte que están haciendo, a nuestros ponentes, a Freddy Simbaña, Ivonne, Lourdes, que han accedido a nuestra invitación y han sido generosos, digamos, con sus saberes. Y para cerrar, recordarles que el 4 de marzo, la próxima semana, el martes, tendremos una mesa sobre la bio... No, perdón, el 10 de marzo, el martes tendremos la mesa sobre la naturaleza como sujeto de derechos, en donde miraremos algunas de las experiencias en la defensa de la naturaleza a través de derechos. Y recoger tal vez esta última idea que nos planteaba Ivonne, ¿no? Y de mirar el conjunto de luchas dispersas que tenemos en el territorio y el enorme esfuerzo que demanda la coyuntura para defender esos territorios, ¿no? Convocarnos a articularnos a las redes, a las plataformas que existen cerca o lejos de nuestros territorios para fortalecer la defensa de la biodiversidad y de la naturaleza. Recoger en esto también los planteamientos de Lourdes y Freddy, que nos invitan a reconocer que son los pueblos y nacionalidades los mayores o los más importantes actores en la conservación de la naturaleza y que está en esas manos y en nuestras manos la posibilidad de defenderlos. Entonces, agradecerles por su presencia y muchas gracias. Cuídense y nos vemos el martes. Listo. Muchísimas gracias, estimado Stalin, por la moderación. Voy a dar pausa a la grabación en un momentito. Perfecto, ¿ya? Listo, compañeras y compañeros. Voy a proceder a enviarles el link este momento, por favor, para que lo llenen. A ver, en un momentito. Las presentaciones de ayer y de hoy ya les voy a proceder a compartir en el grupo de WhatsApp. Ivonne, si tienes una presentación por ahí, estaría bien que nos Ah, compartas. sí, 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 sí. Gracias. Sí. Entonces ahí le envía a Stalin o a Janina para que me envíen y poder compartirles. Perfecto, ya. Bueno, queridos, me despido. Buenas noches. Muchas gracias, pase bien. Chao, Ivonne, muchas gracias. Listo, compañeros, por favor llenen el link que les acabo de mandar al mensajero de Zoom. ¿Ya? Perfecto. Listo, vayan llenándole el link. Compañeros, un favor, busco a Katy Pucha, que ella estaba proponiendo un tema de especies bandera. Quisiera contactarme con ella, pero no veo como su correo electrónico. Muchas gracias. Juana, querida, Hola, busca. Ahí está Katy. ¿qué tal? Estoy escuchando.